Así es, bueno, tristemente hemos vivido una crisis económica, política y social, y puntualmente estamos viviendo una crisis institucional de confianza de los ciudadanos ecuatorianos hacia sus instituciones públicas, y en general hay una apatía generalizada, sobre todo de los jóvenes, contra la clase política. Esto no tiene que ver únicamente con el Consejo de Participación Ciudadana, como bien lo has mencionado, Washington. Hemos tenido también la Asamblea Nacional de Ecuador con la credibilidad, con la peor credibilidad de toda la historia republicana, menos del 3%. Actualmente tenemos a la institución que es la presidencia de la República, el presidente de la República, en las mejores encuestas tiene menos del 12% de aprobación. Es decir, esto es algo generalizado. Y sí, precisamente has hecho hincapié en algo particular que es el descrédito que ha vivido en los últimos años, sobre todo desde el 2017, después de esta consulta espurria y básicamente este Consejo de Participación Transitorio, que venimos acarreando una serie de crisis, sobre todo en las instituciones que corresponden al control de nuestro Estado ecuatoriano. En ese sentido, primero como joven, tengo 32 años, creo que estamos llamados hoy a ser protagonistas y dejar únicamente de ser observadores críticos. Ese es el primer reto que tenemos y el reto personal mío, devolver la confianza en las instituciones públicas, empezando por el Consejo de Participación Ciudadana a la ciudadanía. Recordar también que tenemos pues un deber que es hacer que se cumpla la independencia de funciones, no ser respetado desde mi punto de vista la independencia de funciones de este quinto poder del Estado, como lo reza nuestra Constitución del 2008, en el que se establece que el ciudadano es el primer fiscalizador del buen uso y manejo de los recursos públicos, y ese precisamente es el fin del Consejo de Participación Ciudadana. Se ha hecho hincapié únicamente en una de las 5 competencias que tiene por mandato constitucional, que es la designación y selección de autoridades. Más por el contrario, se ha dejado las 4 otras competencias que tiene también, que son fundamentales, y que quizás sí por un mea culpa que tiene que asumir el Estado ecuatoriano y los consejeros de las anteriores administraciones, no se ha hecho la correcta difusión a través de los canales o de los instrumentos y herramientas que puede facilitar esta importante institución del Estado ecuatoriano. Ahora, se ha centrado la tarea, al parecer, y de manera equivocada, por cierto, en la elección de altísimas autoridades del Estado, Contralor, Superintendente de Bancos, Consejo Nacional Electoral, etcétera. Pero nunca se habla, como usted lo dice, Nanki, del control social, de controlar la corrupción, por ejemplo. ¿Y cómo se puede entonces activar eso? Que yo creo que son los aspectos centrales de este Consejo de Participación Ciudadana. Porque ¿quién le defiende al pueblo? Hay la Defensoría del Pueblo que, como usted sabe, también obedece a ciertos criterios de orden partidista corporativo y no funciona como debería funcionar. Entonces, ¿qué hacer con el control social, Danky? Bueno, Washington, tú has descrito perfectamente la situación. Primero, permíteme tomarme un minuto para Claro desarrollar que sí, claro que sí. las competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que son pues promover la participación ciudadana, promover el control social, promover la rendición de cuentas, promover la transparencia y la lucha contra la corrupción. Esto es Exacto. fundamental. Y solo una de estas competencias es precisamente la de designación y selección de autoridades, que mal ha hecho, y aquello sí lo digo de manera frontal, de mala fe el gobierno central en querer hacer que la ciudadanía entienda que hay una selección a dedazo, ¿no? Que más bien es lo que está proponiendo el gobierno central con esta consulta popular. Ajá. Recordemos, en el Consejo de Participación Ciudadana los consejeros no eligen a las autoridades, se conduce un proceso que a través de amplia participación ciudadana, de veedurías ciudadanas para verificar si se está llevando con transparencia el proceso de designación, y sobre todo algo fundamental, Washington, que es la etapa de impugnación y apelación ciudadana, es decir, el ciudadano de a pie. Y bien has dicho tú, esta es una característica del Consejo de Participación Ciudadana. El agricultor, el pescador, la ama de casa, el estudiante, el campesino puede hacer escuchar su voz a través del Consejo de Participación Ciudadana, y también puede impugnar o apelar una candidatura con información debidamente documentada. Lo que se queda atrás con la consulta popular, en la que prácticamente de una terna del gobierno central se establecería únicamente con la aprobación de la Asamblea Nacional, pues las autoridades, como coloquialmente conocemos en nuestro país, a dedo, lo que desencadenaría o nos retornaría a lo que se vivió antaño, ¿no? Para los que conocemos la historia política de nuestro país, que se componía de la distribución o repartición de los cargos de autoridades de control entre las facciones políticas de la Asamblea o del Congreso de ese entonces y el gobierno de turno. Esto claramente en beneficio de unos pocos y tristemente con el sufrimiento de las grandes mayorías, querido Washington. Ahora, también se habla de que
el Consejo de Participación Ciudadana, y quiero hacer énfasis en esto, Nanki, porque puede controlar los temas de corrupción, pero yo hasta ahora no, desde que nació el Consejo de Participación Ciudadana, no he visto un solo caso de corrupción que investigue el Consejo de Participación. No hay uno solo. Bueno, yo creo que no se ha dado pie para pero hay que visibilizarse en última eso. Para que el Consejo pueda cumplir sus competencias. Y para eso voy a enumerar algunas cuestiones. Desde el 2017 para acá tenemos, por ejemplo, autoridades prorrogadas por años en funciones. Es decir, hasta el día de hoy no se puede nombrar sus titulares. Hemos tenido subrogante de subrogante, figura jurídica que para cualquier estudiante de derecho de primaria no existe ni siquiera en la jurisprudencia ecuatoriana, no se contempla. Hemos tenido autoridades de control, y esto seguramente debemos tristemente serle desconocidos por esto, autoridades de control despachando desde prisión. Algo más temprano para acá, tenemos pues los audios filtrados del Consejo de miembros o delegados del gobierno central, intentando coaccionar a miembros del Consejo de la Judicatura. Eso es de conocimiento público, hay filtraciones que circulan por todos los medios de comunicación. Y algo más reciente, Washington, lo que tú mencionabas al inicio de la entrevista, la destitución de estos cuatro consejeros por haber caído en la figura de incumplimiento de funciones, por haber modificado el reglamento de la designación de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, cuando este proceso ya había iniciado. 84 votos de la Asamblea Nacional del Ecuador, pues los han censurado y destituido consecuentemente. Ahora vemos tristemente cómo, pues, el sistema judicial, porque han acudido a pedir una medida cautelar, una acción de protección puntualmente, en clara intromisión de funciones, pues está haciendo eco del pedido de estos 4 consejeros, y el gobierno mal hace en prestarse también para este sainete, que es una vergüenza a la institucionalidad de nuestro país. Recordemos, ya teníamos un presidente que destituyó a otra presidenta en este consejo, y esos presidentes también han sido destituidos. Entonces, estamos acarreando una crisis institucional y de confianza a la ciudadanía, que sin duda alguna se ha visto bien golpeada en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y qué le parece, Nanki, usted que pretende integrar el Consejo de Participación Ciudadana, que la Corte, que a través de la justicia, mejor dicho, se haya decidido que la Asamblea pida disculpas y que exhiba una placa diciendo que no podrán intervenir en las funciones del Estado? Esto para mí es una payasada, no sé qué piensa usted. Es una payasada. Estoy de acuerdo, es algo, por favor, cuando menos tragicómico. Estamos viendo la politización de la justicia y la judicialización de la política. Ya vemos en hermanos países, inclusive, esto ya lo hemos visto en Argentina, en Bolivia, en Perú, y tristemente estamos viendo estos capítulos, digamos, por decirlo, poco pintorescos en nuestro país, con esta cuestión, ¿no? de que les piden, que les solicitan. Es una clara intromisión. Por eso mi propuesta también, Washington, es: primero, se debe devolverle la total independencia. Hace menos de un año hemos visto cómo el gobierno central, por discrepancias por la configuración del Consejo de ese entonces, prácticamente determinó que su ministro de Finanzas pues no erogue los presupuestos para que cumpla sus funciones. Esto no se puede repetir, no se puede permitir en un Estado democrático, teniendo en cuenta que es la quinta función o el quinto poder del Estado. Se le debe permitir tener los recursos y mantener su independencia, no convertirse en lo que se ha convertido en estos últimos años, en pasapapeles o tramitador de cuestiones del gobierno central, o prácticamente podríamos decir se ha convertido en un apéndice de Carondelet. Eso tenemos que devolver la competencia, y aquí no hay que inventarse el agua tibia, querido Washington, porque quizás no podemos caer en las propuestas demagógicas que precisamente los jóvenes hemos hecho hincapié en criticar. El Consejo de Participación Ciudadana tiene mandatos constitucionales y legales debidamente delimitados, y se debe cumplir simple y llanamente estas competencias. Entonces no podemos ponernos creativos o poner otras cuestiones. Las 5 competencias están bastante sustentadas desde la Constitución del 2008, son las que les comenté: control social, participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción, y designación de autoridades con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Correcto. Finalmente, usted dice ser candidato por pueblos y nacionalidades. ¿Esto lo vincula al movimiento político Pachacuti o a la CONAIE? ¿O un requisito es no ser afiliado a ningún partido político para ser candidato?
Así es, tú lo has dicho bien, Washington. Recordemos, estas son candidaturas ciudadanas. El Ajá. Consejo de Participación Ciudadana es un ente eminentemente político, está establecido en el orden jurídico de nuestro país, político-jurídico de nuestro país. Nosotros no estamos auspiciados por movimiento o partido político alguno, no obstante, venimos de las organizaciones sociales. Yo tengo bastante trayectoria, tengo 32 años y he venido trabajando con organizaciones indígenas, mi organización de base, la Federación Interprovincial de Centro Shuar Fix, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, CONFENIA, la misma CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la FENOCIN, la FEINE, organizaciones amigas de la costa, tales como los hermanos Montubio y los hermanos africatorianos, pues se han sumado. De ahí es de donde nace, en principio, pues nuestra candidatura, y recordar a la ciudadanía de miles de candidatos que finalmente pasaron a otra etapa, cerca, poco más de 200, finalmente hemos sido calificados 45 luego de un riguroso proceso de más de 5 meses en el que tuvimos que pasar 37 filtros y, entre otras cosas, no adeudar al Estado, no tener pensiones alimenticias, tener título de tercer nivel, experiencia laboral profesional en el campo de la participación ciudadana o con organizaciones de la sociedad civil, entre otras cosas. Así, en este tipo de requisitos que le he comentado, hemos pasado 37 filtros y hoy, felizmente y con mucho orgullo, le digo, Washington, la Amazonía tiene por primera vez en la historia un candidato de pueblos y nacionalidades calificado y en firme, con posibilidad de ser pues miembro, la voz intercultural de este consejo, que es el quinto poder. Me encontraré en el casillero número 1 de la lista de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior. Es la primera vez que nosotros como amazónicos tenemos esta oportunidad.